entendernos y encontrar paz y esperanza para nuestra vida a través de ese tema tan importante como es la obra, el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. Que tu Santo Espíritu esté aquí, que nos guíe al conocimiento de tu verdad, que nos muestre la verdad, que nos muestre el trabajo que quiere hacer en nuestra vida y que nosotros podamos tener la disposición de poder entregarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy es la continuación del capítulo anterior. Les mencioné que en la Biblia se habla 7 símbolos sobre el Espíritu Santo. Por lo menos el Espíritu Santo es representado de 7 maneras diferentes. ¿Recuerdan lo que hablamos en el programa anterior? El Espíritu Santo es representado por una paloma. Y una paloma porque es símbolo de, o tiene las características de inocencia, de pureza, es mensajera y es representante de paz. Todo eso trae el Espíritu Santo para nuestra vida. Es representado como el viento porque de manera silenciosa puede dejar efectos. Eso hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Y sin aire no podemos vivir. Así que el Espíritu Santo es representado porque el ser humano sin la obra del Espíritu Santo no puede salvarse, no puede tener salvación, no puede tener vida eterna. ¿Qué cosa nos hace aceptar a Cristo? La obra del Espíritu Santo. ¿Qué cosa hace que podamos aceptar el sacrificio de Jesús? El Espíritu Santo trabajando en el corazón. El Espíritu Santo también es representado como la lluvia. Y hay 2 momentos donde el Espíritu Santo va a manifestarse de manera gloriosa en el mundo. La primera es conocida como la lluvia temprana, que históricamente ocurrió en el Pentecostés. Pero antes de la venida de Jesús vendrá la lluvia tardía, que tenemos un capítulo especial para hablar sobre la lluvia tardía. Y también dijimos que el Espíritu Santo es representado por el agua. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, dice que Jesús el último día de la fiesta, que era la fiesta de las cabañas, que se celebraba después de la fiesta de purificación, en el último día de la fiesta, cuando todos estaban cansados, agotados, y cuando el sacerdote levantaba un cántaro vacío y había un silencio absoluto, como reclamando las promesas de Dios, Jesús interrumpió ese silencio y dijo: vengan aquellos que tienen sed, aquellos que están como aquel cántaro vacío que está levantando el sacerdote, vengan porque de su interior correrán ríos de agua viva. La característica de un río es que fluye, es que corre. El río no guarda agua para sí. Las lagunas son aquellos que tienen agua para sí, pero un río no. Y el Espíritu Santo viene a nuestra vida, y por la influencia del Espíritu en nuestra vida también bendecimos a los demás. ¿Y por qué agua? Porque el agua es símbolo de crecimiento, es símbolo de frutos. Salmos 1:1 dice que aquel que está junto a corrientes de agua da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Eso dice Salmos, una linda promesa. Y esa agua representa el Espíritu Santo. Toda vida seca es como una planta que está secándose. Colocas agua, revive. Así obra el Espíritu Santo. Limpia, purifica, da vida. Entonces, esos símbolos nos ayudan a comprender la obra de Dios en nuestra vida. La obra de Dios, Espíritu Santo, porque estamos hablando exclusivamente de Él. Hoy vamos con la segunda parte y vamos a ver algunas metáforas que están faltando. Vamos a ver, María, ¿podrías leer por favor este texto? Efesios capítulo, 2 Corintios capítulo 1, versículo 21 y versículo 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Muy bien. Qué interesante ese texto, ¿no? Dice que fuimos sellados por el Espíritu, pero luego dice que nos ha dado las arras del Espíritu. Acá hay 2 símbolos en sí: sello y arras. ¿Qué significa eso? Vamos a lo primero, sello. ¿Para qué sirve un sello? Para autenticar. ¿Cómo sabes que un documento es verdadero? Tiene que haber un sello, tiene que haber una firma. Y va a depender de quién coloca el sello y quién coloca la firma. Eso te hace fidedigno, verídico.
cosa es lo que nos hace verdaderamente hijos de Dios? ¿Que vayamos a una iglesia simplemente? ¿Que nos llamemos cristianos? ¿Que digamos que somos religiosos? ¿O que el Espíritu Santo nos haya sellado? Es el Espíritu Santo lo que hace la diferencia entre un religioso y un cristiano. ¿Cuál es la diferencia entre un religioso y un cristiano? Un religioso está preocupado solo por comportamiento. El cristiano está preocupado por relacionamiento. ¿Hay una diferencia entre eso? Sí. Porque aquel que está preocupado por comportamiento va a generar solamente cambios externos. Va a ser una persona perfecta, por fuera, intachable, admirada, pero infeliz. Conocí hace algún tiempo una persona que me dice: pastor, desde que me convertí soy la persona más infeliz. Y obviamente que ella me hizo reflexionar en la situación de muchas personas dentro de una iglesia. Me dice: mire, desde que estoy en la iglesia todo es no, esto es pecado, esto no. Usted no sabe cómo a mí me gusta. ¿Y qué cosa se ha colocado en la mente de la gente? Ah, te conviertes, tienes que dejar. Todo es comportamiento. Entonces una persona puede llegar hasta comportarse bien. ¿Recuerdan el joven rico? El joven rico dice: he guardado todos los mandamientos. Nicodemo era un fariseo. Y los fariseos guardaban toda la ley. Y Jesús le dice: comportamiento, simplemente no. Relacionamiento. Necesitas nacer de nuevo. Al joven rico le dice: ¿tú crees que es suficiente? Renuncia a todo. ¿Qué cosa le faltaba a los dos? La obra del Espíritu Santo en la vida. Por eso es que Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos. Porque no todo aquel que dice ir a una iglesia ya está garantizado que está salvo. ¿Cuál es el sello? El Espíritu. Esa es la garantía. Por eso es que ahí la palabra sello está relacionado con las arras. ¿Qué cosas son las arras? Dice el texto bíblico que Él nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. Es un término que no se usa mucho, pero más o menos esto nos lleva a la idea a una transacción de una compra. Cuando tú vas a alguna tienda y quieres comprar algo a plazos o a letras o quieres hacer un contrato, dice: si quieres garantizar el producto, da una inicial. Es la palabra que nosotros más usamos. Das la inicial y aseguras el producto. Esa inicial, la Biblia lo llama arras, la garantía. Todavía no es todo tuyo, pero tienes la garantía que va a ser tuyo. Entonces, ¿qué cosa es lo que Dios nos quiere garantizar? La vida eterna. Pero todavía no lo tenemos. Todos somos seres mortales. Ah, pero te voy a dar las arras. El comienzo. Ojo, pero no la pierdas, ¿eh? Porque si tú no cumples con las otras cuotas, digamos en términos humanos, pierdes hasta las arras. Entonces, cuando una persona conoce a Cristo, tiene las arras del Espíritu, la garantía de las promesas de Dios. Pero pueden perderse, sí. Momento que se separa. Puede perderse esas arras, puede perderse esa garantía. Entonces, cuando dice que somos sellados por el Espíritu y tenemos las arras, nos está dando la garantía. ¿Y cuál es el pago final? La vida eterna. El acto de conversión y aceptación de Cristo, la persona en el acto de conversión y aceptación, la persona es sellada como hijo de Dios. Este sello de propiedad está atestiguado con el don del Espíritu Santo. Por eso que Hechos 2:38, cuando las personas le preguntaron a Pedro: ¿qué tenemos que hacer? Dijo: arrepiéntense y bautícense para que reciban el don del Espíritu Santo. O sea, en el momento del arrepentimiento y el bautismo, el ser humano, ¿qué cosa recibe? Ese don del Espíritu. ¿Qué es el don? La compañía del Espíritu, que comienza a hacer un trabajo ahora en el interior del ser humano, de renovación y todo lo que ya hemos hablado hasta hoy. Hasta que llegue el rescate de la propiedad, es decir, la concesión de la inmortalidad, que solo ocurrirá en el retorno de Jesús. Te doy las arras, la garantía, no pierdas la garantía, porque después te voy a dar la recompensa final. ¿Cuál es la recompensa final? El don de la inmortalidad. ¿Qué cosa es inmortalidad? Nunca más muerte.
salvos para siempre. Hoy, ¿qué cosa tenemos? Arras, la garantía, pero todavía no tenemos el producto final. Por eso es que ese es el símbolo que no tenemos que perder. El apóstol Pablo dice, no apaguéis el Espíritu, no perdáis el Espíritu Santo. Número 6, este símbolo es importantísimo. Vamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, Jesús cuenta una parábola. Es una parábola muy conocida. La parábola de las 10 vírgenes. Jesús cuenta esta parábola después que había salido del templo. Probablemente estaba en el Monte de los Olivos. Del Monte de los Olivos se ve claramente la ciudad y el templo. Tuvieron que bajar, miren lo que sucede. Jesús cuenta esta parábola cuando ya ha oscurecido y en ese tiempo se está realizando una boda tradicional oriental. Por eso es que me encanta que Jesús usaba todos los hechos que estaban aconteciendo para tener una lección espiritual. Los discípulos estaban al lado de Jesús y de pronto ven una caravana de gente que va con antorchas en su mano. Antes no había alumbrado público y las bodas se realizaban mayormente en la noche. La tradición decía que una boda no puede ser en el día. La boda comenzaba justamente cuando el sol se ponía. Y es interesante, ¿saben por qué? Porque cuando el sol se pone, está comenzando un nuevo día, bíblicamente. Entonces, como cuando el sol se ponía, comenzaba la fiesta de bodas, diciendo está comenzando una nueva historia, un nuevo hogar, un nuevo matrimonio. Para nosotros estamos acostumbrados a decir, hoy es un nuevo día porque, bueno, salió el sol. No, el día comenzó cuando ayer el sol se ocultó. Por eso es que nosotros acostumbramos a decir feliz sábado los viernes de noche. Y algunos lo entienden, no están locos, dicen, ¿por qué dice feliz sábado si es viernes de noche? Porque bíblicamente el sol determina el fin y el comienzo. Cuando se pone el sol, el fin de un día y el comienzo de otro. Entonces el sol se había puesto y la gente estaba con sus antorchas. Y había una tradición muy importante. La novia esperaba en su casa junto a 10 doncellas. Estas 10 doncellas serían sus 10 damas de honor, serían su escolta. Porque el novio en algún momento iba a aparecer en la noche junto con otros jóvenes para sacar a la novia de su casa, de la casa de su padre, y llevarlo para la fiesta. Y Jesús allí cuenta esta parábola. Y ya que estaban viendo una boda real que estaba aconteciendo, dice, bueno, les voy a contar una parábola. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al novio. Esas 10 vírgenes eran las que acompañarían ¿a quién? A la novia. Y ahora dice, 5 eran prudentes y 5 insensatas. ¿Cuál era la diferencia de las prudentes y las insensatas? Era simple. Las prudentes tomaron un poco más de aceite y las insensatas tomaron la lámpara y poco aceite. Y Jesús ahí desenvuelve pues un tema importantísimo. Porque la lámpara en la Biblia representa ¿qué cosa? La palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, todos pueden tener la lámpara, que es el símbolo externo. Pero ¿qué representa el aceite? El aceite en la Biblia representa el Espíritu Santo. Y en el libro de Zacarías, capítulo 4, desenvuelve esta figura del aceite como símbolo del Espíritu Santo. Ahora, miren qué interesante. El mundo hoy está dividido en varias clases, varias categorías. Lamentablemente está dividido por fronteras, por culturas, por razas, por colores. Pero para Dios el mundo está dividido solo en 2 grupos. Salvos y perdidos. No hay frontera, no hay color, no hay nada. Salvos y perdidos. Miren lo que dice la Biblia. Ovejas y cabritos. Trigo y cizaña. Buenos y malos. Los que nacieron una vez y los que volvieron a nacer.
O sea, no hay tres grupos. Hoy hay más de 40,000 denominaciones religiosas. Para Dios existe solo su iglesia y los hijos verdaderos y aquellos que dicen ser pero no son. No hay tanto. Para Dios es simple, está dividido en dos grupos. Ahora, dentro de la iglesia, de aquellos que son creyentes, también hay una subdivisión. Para Dios no, porque Él conoce, pero aquí sí hay una subdivisión. ¿Cuál es esa subdivisión? No todos aquellos que dicen seguir a Dios siguen. No todo aquel que dice ser cristiano lo es. ¿Qué cosa te hace auténtico cristiano? El sello del Espíritu. Ahora, este asunto del aceite, ¿qué representa el aceite? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia del prudente y del insensato? El prudente solo tiene la palabra en la mano, pero no tiene aceite en la vida. ¿Qué cosa estoy diciendo con esto? El insensato solamente tiene lámpara, pero no tiene aceite. En cambio, el prudente tiene la palabra y tiene el aceite. ¿Qué significa el aceite? La experiencia de un relacionamiento verdadero con Dios. Tú puedes tener todo el conocimiento de profecías, de Biblia, de teología, de filosofía, de lo que quieras. Eso apenas será externo. Pero el aceite aquí representa lo interno. Ahora ve, una lámpara no puede brillar sin aceite. Tú puedes tener la mejor lámpara, pero si no tiene aceite no te sirve. Entonces, aquí la importancia entre el prudente, o la diferencia entre el prudente y el insensato, es que uno se preocupa solo por lo externo. ¿Recuerdan lo que les dije, la diferencia entre un religioso y un cristiano? Uno se preocupa solo porque la lámpara esté limpia, solo por conducta externa. Y claro, la lámpara nos dice por dónde caminar, todo. Pero si no hay aceite, ¿qué es el aceite? La experiencia real. La lámpara va a brillar si está conectada al aceite. Entonces nosotros podemos tener la Biblia, podemos tener conocimiento, podemos tener la mejor iglesia, los mejores bancos, los mejores púlpitos, podemos tener los mejores instrumentos, podemos tener las mejores cosas, los mejores equipos. Está bien. ¿Y el aceite? Podemos tener el mejor equipo, pero si no hay el Espíritu, no sirve. Estoy hablando desde el punto de vista ahora espiritual. No sirve. Ahora, ahí está el error de ellos. Ojo, ambos tenían lámparas. Ambos aceptaron la invitación. Los prudentes y los insensatos aceptaron la invitación. Aquí está hablando de personas que aceptaron la invitación de Cristo. No son buenos y malos, simplemente son prudentes e insensatos. La única diferencia es el aceite. Dice que el esposo tardó en llegar, llegó a medianoche, y cuando despertaron, las insensatas vieron que su aceite había acabado, las luces no podía prender, y dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite. Y las prudentes dijeron: no, vayan a comprar si quieren. Fíjense, vamos a este texto, Isaías 55:1. Dice: vayan a comprar. ¿Qué cosa tenían que ir a comprar? Vamos a Isaías 55:1. Dice así: venid todos los sedientos. ¿Recuerdan ustedes cuál era el último símbolo que vimos ya en el programa anterior sobre el último símbolo del Espíritu Santo? El agua. Miren el capítulo 55. Venid todos los sedientos, venid a las aguas. Y aunque no tengáis dinero, venid y comprad. ¿Cómo es esto que voy a comprar si cuesta? Parece ilógico el texto, ¿no? ¿No tienes dinero? Ven, pero no te voy a regalar. Tienes que comprar. ¿De qué se trata esta compra? No se trata de dinero físico. Cuando uno va a comprar, ¿qué cosa es lo que hace? Da dinero a cambio de. Y Dios no te está pidiendo dinero a cambio de su Espíritu. Aun cuando muchos hoy han comercializado la fe. Y dice: te vendo el Espíritu, te vendo un agua bendita, te vendo el aceite bendito. Eso es totalmente antibíblico. Ahora fíjense, Dios no te está diciendo: te estoy vendiendo el Espíritu. ¿Por qué dice venid sin dinero? Porque la compra que vas a hacer no se trata de dinero literal. La compra es: dame algo y yo te doy. ¿Qué cosa tienes que dar? Tu vida.
entrégate, yo te doy. Entrégate vacío, yo te doy mi espíritu. Yo te doy las aguas para tu alma sedienta. Yo te doy el aceite. Y las prudentes dijeron, vayan a comprar. Y él dice que fueron a comprar. Pero cuando volvieron, la puerta estaba cerrada. Ahora, el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, es intransferible. ¿Qué significa eso? Yo no puedo dar mi experiencia al otro. En una casa puede ser el padre muy cristiano, la madre no cristiana, los hijos medios cristianos. Cuando Jesús venga, aun cuando todos estén juntos, solo uno se salvará. Abran su Biblia, el libro de Ezequiel. Miren lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 20. La experiencia cristiana, queridos, es intransferible. Ezequiel, capítulo 14, versículo 20. Dice así. Y si estuvieran, Jessica, ¿tienes el texto allí? ¿Puedes leer, por favor? Y estuvieren en ella Noé, Daniel y Job. Vino yo, dice Dios, Señor, no librarían a hijo ni hija, solo ellos por su justicia librarían su vida. ¿Entienden lo que está diciendo aquí este texto? Si allí estuvieran en medio de ellos, dice allí, si estuviera allí Noé, Daniel y Job, yo no salvaría a sus hijos por la fe de ellos. La experiencia con Dios es intransferible y es única y es personal. No es que mi padre es tan consagrado y me voy a salvar. Ni a sus hijos, dice Ezequiel. Cada uno es personal. Entonces, estas insensatas quisieron pedir, danos aceite, o sea, danos la experiencia que ustedes tuvieron con Dios. Imposible, pues. No se puede. Esto es personal. Y otra cosa, ¿por qué el Espíritu Santo es representado por aceite? Porque el aceite obviamente ilumina. Sin aceite no hay luz. Miren este texto de Éxodo 25:6. Cuando Dios le manda a construir a Moisés el santuario, dice, no te olvides, porque el santuario obviamente no tenía ventanas, era solamente una tienda cerrada, tenía el lugar santo, el lugar santísimo, y adentro era oscuro. Lo único que va a brillar es el candelabro, más eso tiene que estar lleno de aceite. No te olvides del aceite. El aceite para el alumbrado. El Espíritu Santo es la fuente de luz. Solo así no habrá rastro de tinieblas. Wow, es interesante. ¿Cuándo es que hay un rastro de tinieblas en nuestra vida? Cuando falta el aceite. ¿Cuándo decimos que falta el aceite? Falta el Espíritu. ¿Cuándo el ser humano no puede abandonar su vieja vida? ¿Cuándo no puede vencer? No, Dios nunca te manda vencer con tus fuerzas. Dios te manda a buscar el aceite. Cuando el aceite brilla, o cuando el aceite viene para dar luz, tú ves todo lo que hay dentro de ti. Y eso es lo que vimos ya en el programa anterior. ¿Recuerdan ustedes las personas que tuvieron una experiencia con Dios? Ninguno dijo, wow, yo soy digno. Ninguno. Todos los que estuvieron en la presencia de Dios dijeron, soy inmundo, soy muerto, soy pecador, soy miserable. O sea, escúchame aquí. Mientras más cerca estés de la luz, más ves tus imperfecciones. Cuando yo me voy a imaginar que tengo la cara manchada, llena de alguna cosa, cuando la presencia del Espíritu todos los días. María, tenías una pregunta antes de ir a la pausa inclusive. Sí, pastor. Pastor, dice que la salvación es intransferible, es personal. Ningún padre podrá salvar a su hijo. Estaba explicando, ¿no? Sí. Yo quería preguntarle sobre el Éxodo 20, en el versículo 6, si no me equivoco, dice que el Señor, la maldad llegará hasta la tercera y cuarta generación, y también hará misericordia de los que aman su nombre, ¿no? Entonces, y haré misericordia de los que me aman. No es de todos ahí, de los que me aman y guardan mis mandamientos.
pero voy a hablar acerca de cómo la maldad es transferida y llega hasta la tercera y cuarta generación. Mira, eso es tan real y la explicación es la siguiente. Todos los seres humanos venimos a este mundo ya con tendencias heredadas. Un padre borracho pasa a su hijo la tendencia. No lo condiciona para que éste sea borracho. Él decide, pero ya tiene esa inclinación. La maldad, el pecado del ser humano es transferido de generación a generación. Pero ¿qué cosa más es transferido? Las consecuencias. Entonces, cuando hablas de ese pecado que no solamente destruye al pecador, sino a todo lo que está a nuestro alrededor, nosotros no entendemos lo peligroso que es eso. Un divorcio, ¿a quién afecta? No solo a la pareja, afecta a los hijos, afecta a la familia, toda su generación. O sea, las cosas que el pecado marca en nuestra vida no solamente dejan marcas en nosotros, también a los demás. Pero dice, yo tengo misericordia de los que me aman. O sea, no importa las tendencias que tengas y las consecuencias que tú estés cargando en tu vida, si tú me amas, mi misericordia te ayudará para poder sacarte de allí. Por eso es que todos los seres humanos, por esa misericordia, podemos romper o quebrar aquellas tendencias heredadas de nuestros antepasados. Otra pregunta, pastor. Sí. En el caso de una madre soltera, suponiendo la mamá no tiene vicio, nada, y el hijo ha sido bien criado y en su adultez empieza a beber, se desvía. Okay. ¿Cómo lidiar con eso? Los padres no deben sentir culpa cuando hicieron todo lo posible, y aun cuando no lo hicieron y se equivocaron, ¿no? Pero más estoy hablando para aquellos que hicieron todo lo posible y de adultos se desviaron. ¿Por qué razón? Porque el ser humano tiene libertad. Y si hay algo que ningún ser humano puede interferir en el otro, es cómo el otro usa su libertad. Solo que hay un principio en la Biblia. Instruye al niño su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. ¿Qué significa eso? Hay padres que se culpan y dicen, yo le instruí, pero ahora se apartó. Espérate. Aquellas verdades que tú siembras en la niñez a tus hijos jamás se olvidarán. Y el Espíritu Santo tiene una base más profunda para trabajar en el corazón de ellos que aquellos que fueron criados sin el conocimiento de Dios. ¿Qué cosa pueden hacer los padres? Orar, para que el Espíritu Santo siga trabajando en el corazón de los hijos. Amén, pastor. De esa manera podemos ayudar. Sin aceite o sin aceite no hay luz. El aceite es símbolo de consagración. Me encanta. ¿Por qué simbolizar el Espíritu Santo con aceite de consagración? Hay 202 referencias del aceite para ungir. ¿A quién se ungían en el Antiguo Testamento? A los reyes y sacerdotes. ¿Cómo eran ungidos? Con aceite. ¿Y para qué los ungían? ¿Qué representaba el aceite? El Espíritu. Era un símbolo. No significaba que ese era un aceite bendito. Era un aceite simple, pero era el símbolo del Espíritu. Ahora, aquí viene lo interesante. Cristo, ¿qué significa el nombre Cristo? Ungido. En Lucas 4:18 dice, el Espíritu de Dios me ungió para dar buenas nuevas. Cristo fue ungido por el Espíritu. ¿Cómo? Es que Él se hizo hombre. Y como hombre, Él fue, para comenzar, fue engendrado por el Espíritu. En el bautismo apareció el Espíritu. En la tentación estaba con el Espíritu. En el momento de la resurrección, el Espíritu lo levantó. O sea, acompañó todo el ministerio de Cristo. Por eso Cristo es el ungido. Aquel que está lleno del Espíritu. Ahora fíjense, Dios también nos quiere ungir. ¿Cómo nos unge? Con su Espíritu. ¿Para qué? Un ungido significa alguien que está separado para algo específico. ¿Para qué se ungía un rey? Para separarlo por una función específica. ¿Para qué se ungía un sacerdote? Para separarlo para una obra específica. ¿Para qué se unge un cristiano? Para que sea diferente. Vamos a la Biblia. Primera de Samuel 16:13. Ahí aparece el ungimiento de Samuel. De David. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Primera de Samuel 16:13 dice, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David, ¿qué cosa dice? El Espíritu.
a partir de aquel día. ¿Y por qué nosotros necesitamos ser ungidos? Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, dice que nosotros llegamos a ser reyes y sacerdotes para Dios. ¿Y cómo llegamos a ser reyes y sacerdotes para Dios? Porque somos ungidos por su Espíritu. El aceite es símbolo de sanidad. Miren, esto es un asunto interesantísimo. En el libro de Levítico, capítulo 14, ustedes ahí pueden anotar y pueden leerlo. Yo voy a resumir aquí. Aparece que cuando un leproso tenía el milagro de la sanidad, ¿qué cosa hacía el sacerdote? El sacerdote primero lo limpiaba con la sangre de un sacrificio. O sea, primero había sangre, sacrificio. Pero luego dice el libro de Levítico 14 que tomaba un poco de aceite el sacerdote y para declararlo limpio, ¿saben dónde lo ponía? En la cabeza, en los pies, en las manos y en el oído. Entonces es medio raro, ¿no? Y uno dice, ¿pero por qué? Cabeza, pies, manos y oídos. Una vez que lo colocaba el aceite ahí, ahora sí tú estás limpio. Ahora, primero nosotros somos salvos por la gracia de Cristo, recuerden eso. O sea, primero había sangre. La sangre de Cristo es aquello que nos limpia de todo pecado. Pero ¿por qué necesitamos el aceite? ¿Qué representa cabeza? Cabeza significa mente. ¿Por qué el aceite era colocado en la cabeza? El sacerdote le estaba diciendo al leproso, cuida tu mente. ¿Por qué le colocaba aceite en la mano? Cuida tus acciones. ¿Por qué le colocaba el aceite en los pies? Pies significaba camina derecho. ¿Y por qué le colocaba en el oído? El oído era símbolo de escucha y obedece. O sea, fuiste restaurado y si tú quieres mantenerte así, no te olvides que te puse aceite, cabeza, pies, manos y oído. Símbolo de restauración y de sanidad. Es símbolo de alegría. Salmos 45:7 dice, has amado la justicia. ¿Cómo es bonito ese texto? Has aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de alegría más que tus compañeros. Símbolo de iluminación, consagración, santificación, sanidad. Por eso es el aceite. Vamos al último símbolo del Espíritu Santo. Fuego. Este es el último símbolo. ¿Por qué fuego? Mateo 3:11, dice Juan, está hablando Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, hablando acerca de Jesús, cuyo calzado no soy digno de desatar o de llevar, es más poderoso que yo. ¿Y qué dice? Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo es este bautismo? De esto vamos a hablar en otro programa. ¿Qué significa ser bautizado por el Espíritu Santo? Algunos creen que ser bautizado por el Espíritu Santo es la manifestación de hablar lenguas y de eso. No tiene nada que ver con eso. Porque de paso, cuando Jesús bautizó con el Espíritu, no hubo esas manifestaciones. La manifestación del Pentecostés es un acto específico y vamos a explicar por qué sucedió esto. Pero vamos acá. El fuego, en toda la Biblia, es representado para varias cosas. Número 1, para la gloria de Dios, para la presencia de Dios. Cuando Moisés estaba en el desierto, ¿cómo se le apareció Dios? En una zarza de fuego. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el santuario, ahí se encontraba con la gloria de Dios, representado ¿con qué? Con lo que llamamos la Shekinah. ¿Y qué cosa es la Shekinah? Fuego. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, dice que en el día había una nube que los guiaba y en la noche, ¿qué cosa había? Una antorcha de fuego. El fuego está siempre representando la gloria de Dios, la presencia de Dios. Y cuando llegó el Pentecostés, ¿qué cosa apareció sobre la cabeza de los discípulos? No dice fuego, como lenguas de fuego, parecido al fuego.
O sea, tantas veces que ya habló qué significa el fuego en el Antiguo Testamento, cuando vieron el fuego sobre la cabeza de los apóstoles, de los discípulos, entonces obviamente representaron que era la presencia de Dios en ellos. Fuego, gloria de Dios. Pero vamos a ver qué más representa el fuego. Para el pecado donde quiera que se encuentre, Hebreos 12:29, ¿saben qué dice? Dios es fuego consumidor. Pero voy a repetir aquí la idea. Para el pecado donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. Presten atención acá. Todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. ¿Por qué representado por el fuego? Porque cuando Dios está en tu vida, es como un fuego que destruye. ¿Ustedes vieron cómo destruye el fuego? Destruye el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegarán a identificarse con el pecado. Entonces la gloria de Dios que destruye el pecado debe destruirlos a ellos también. La luz de la gloria de Dios que imparte vida a los justos, matará a los impíos. Esto parece extraño, pero lo voy a explicar así. El fuego, para poder purificar la tierra, no fue el plan de Dios para destruir a los hombres. Quiero que esto quede bien claro. El fuego que descenderá para purificar la tierra de pecado no fue diseñado para el ser humano. ¿Para qué fue diseñado? Para eliminar el pecado, no para el ser humano. Pero ¿dónde está el problema? El ser humano, en lugar de aferrarse a Dios, ¿a quién se aferra? Al pecado. Entonces, como Dios no lo puede separar al ser humano del pecado, con dolor tiene que destruir al ser humano, no porque Él quiere, sino porque Dios quiere destruir el pecado, pero el ser humano no soltó el pecado y tiene que morir en el pecado. Entonces aquí viene la lógica. Si hoy no permitimos que el fuego del Espíritu haga un trabajo en nuestro interior para quemar el pecado en nosotros, un día seremos quemados por el fuego de destrucción. ¿Entienden aquí cómo el fuego aquí representa dos cosas diferentes? Aquel que no es bautizado por el fuego del Espíritu, un día será quemado en el fuego de la destrucción. No porque Dios quiera quemar al ser humano, sino porque está tan apegado a aquello que Dios quiere destruir. El problema no es ser pecador, queridos. El problema es aferrarse al pecado. Ese es el problema. Todos somos pecadores. El problema es cuando tú no quieres soltar. Entonces, eso hace el Espíritu. El fuego revela. La obra, miren lo que dice 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifestada porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada la obra de cada uno. O sea, el bautismo con fuego revela al hombre tal como es, arroja los rayos de luz hasta los rincones más escondidos de su ser y nos muestra exactamente como Dios nos ve. Entonces, ¿qué cosa hace el fuego? Ilumina los rincones más oscuros de tu vida. Y cuando te ilumina los rincones más oscuros de la vida, descubres quién eres de verdad. Queridos, el ser humano es malo, por naturaleza es malo. Corrupto por naturaleza lo es. Pero a veces nosotros nos cruzamos los brazos y miramos, ¿no? Los impíos, los pecadores, el adúltero, el ladrón, el corrupto. Mira tu vida. Él adultera físicamente, pero tú mentalmente. Él es corrupto porque salió un escándalo. Y aquí no estoy haciendo defensa de personas que practican esto. Pero cuando tú te vas a una tienda y se equivocan de darte el vuelto y tú sabes que te dieron de más, tú sales con el vuelto de más. Eso es corrupción. El pecado está inherente al ser humano. Por eso que el ser humano no puede ser salvo, porque el ser humano es pecador. Pero ¿cuándo se da cuenta que es pecador? Cuando el Espíritu lo revela. Ahí es donde tú sientes tu verdadera necesidad de Dios. Para aceptar a Jesús como Salvador, primero hay que reconocer que eres pecador. Pastor, una pregunta más. Ahora usted hizo mención del pecado, de la corrupción. Hay gente que dice, no, pero yo le